Buenas noches. Desde este momento en el aire, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El representante del Banco Mundial en el país, Robbie Senderowicz, revisó con una parte del equipo económico del gobierno la agenda de ese organismo crediticio en República Dominicana. Durante un encuentro en el Palacio Nacional con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y otros funcionarios, trataron entre otros temas la cooperación y los programas anticorrupción que ejecuta el organismo en el país. Manuel Labrado, representante en el país del Banco Interamericano de Desarrollo, declaró que ese organismo espera de las nuevas gestiones una disminución de las pérdidas y un aumento de la facturación, especialmente en momentos en que el déficit del sector se estima en $750 millones para este año. La Asociación de Industrias pidió a las autoridades judiciales aplicar todo el peso de la ley a quienes se comprueben que cometen fraude contra el fisco de modo deliberado, lo que afecta no solo las finanzas públicas, sino también la competitividad de las empresas que actúan con transparencia en sus obligaciones fiscales. El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss-Kahn, afirmó en Oslo que la recuperación económica en los países industrializados proseguirá, aunque a ritmo muy lento. El responsable del FMI sostuvo que la recaída en la recesión, la llamada double dip, es improbable. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica. Una vez más con ustedes, Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Hoy, señoras y señores, nosotros tenemos algunos temas de mucho interés que comentar con ustedes sobre el ámbito económico nacional. Pero antes de entrar en esos detalles, nosotros quisiéramos, Henry, amigos televidentes, referirnos a una temática que está teniendo lugar en estos días con respecto a los fraudes que algunas empresas se han dedicado a realizar con el tema de los comprobantes fiscales, donde las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos han estado trabajando en la persecución y en la identificación de las empresas que han estado cometiendo estos fraudes, que parece que son cuantiosos, porque se ha hablado de sumas de 500 millones de pesos. Vi unas declaraciones del presidente de la Asociación de Industrias, en la cual este ejecutivo empresarial dice que apoya el trabajo de la Dirección General de Impuestos Internos en la persecución de los delitos deliberados de defraudación del fisco. Estas declaraciones él la menciona y expone algunos argumentos interesantes. Él dice que no solamente hay un daño al fisco en términos de sus recaudaciones, sino también al propio sector privado, porque afecta la competitividad y afecta el buen desenvolvimiento de las empresas que se manejan en el marco de las leyes y que pagan sus impuestos como debe ser. Cuando las empresas se dedican a tener situaciones de privilegios o de fraudes que están fuera del contexto normal de producción y de realización de la producción en una economía, estas empresas se colocan en una posición privilegiada frente a la competencia de las otras empresas que están trabajando con normalidad. El fraude no puede pasar. Y quiero hacer énfasis en este comentario en el sentido de que nosotros tendemos mucho a criticar al gobierno por los actos de corrupción y por la falta de transparencia y por algunos malos manejos que se dan cuando se administra la cosa pública.
y uno escucha mucho al sector privado con ese ataque al gobierno, como si las situaciones fraudulentas o de corrupción solamente se produjeran en la administración pública. Y da la casualidad que cuando se habla de un acto de corrupción hay dos partes importantes involucradas: el corrompido y el que corrompe. Y normalmente el corrompido es el gobierno y el corruptor es del sector privado o de alguna entidad que de una u otra forma tiene negocios con el gobierno y quiere sacar ventajas inapropiadas, ventajas por encima de lo que normalmente debería recibir, o simplemente no pagarle los impuestos o engañar al Estado de alguna forma a través de la compra de voluntades de algunos funcionarios del gobierno. Obviamente ambas cosas son dañinas, ambas cosas son criticables, ambas cosas no deberían existir, pero si bien es cierto que lo que hace el gobierno en términos de defraudación, en términos de corrupción y en términos de malos manejos de los fondos públicos, también lo es que algunos empresarios o algunos sectores que ni siquiera llegan a la categoría de empresarios, porque son gente que en muchos casos forman supuestas empresas o actividades productivas con el único propósito de engañar al Estado, como parece ser que está ocurriendo en esta oportunidad con las empresas que están siendo perseguidas por la Dirección General de Impuestos Internos por la evasión del pago de los impuestos. Aparentemente lo que han hecho estas empresas es fabricar comprobantes fiscales falsos para fines de declaraciones de impuestos amañadas o no hacer las declaraciones correspondientes. Pero ocurre que la Dirección General de Impuestos Internos, con el tema de los comprobantes fiscales, ahora tiene lo que se llama el cruce de información. Esto quiere decir que cuando se realiza una transacción comercial con un comprobante fiscal de por medio, la información debe llegar por dos vías a la Dirección General de Impuestos Internos, por la vía del que compra y por la vía del que vende. Y al que compra le conviene declarar su comprobante fiscal a la Dirección General de Impuestos Internos, porque si es un gasto, eso le favorece para el pago de los impuestos. Entonces la Dirección General de Impuestos Internos cruza la información que le llega de un lado con la información que le llega del otro lado, y eso le permite ver y tener la certeza de que ambas partes están teniendo un comportamiento adecuado en sus compromisos y en sus responsabilidades con el fisco. Entonces, de esto se trata. Parece ser que ahora la Dirección General de Impuestos Internos ha podido, por la vía de una de las partes, conocer que hay otra que no está haciendo las declaraciones apropiadamente, y entonces esto le ha dado la información necesaria para saber que se están produciendo estas defraudaciones. Y esto realmente es importante. Obviamente nosotros estamos hablando sin tener la información completa o la certeza completa de lo que sí está pasando, pero tenemos la información porque se ha ventilado públicamente de que el fraude que se le está haciendo al Estado está por encima de los 500 millones de pesos. No sabemos en qué periodo ha ocurrido eso, pero de todas maneras se trata de una información importante, de una suma importante, que pone a los defraudadores en una condición privilegiada frente a la competencia, como decía el presidente de la Asociación de Industrias, y al Estado en una situación en la cual se le está ocasionando pérdida, precisamente en un momento en el cual el Estado está haciendo sus mayores esfuerzos recaudatorios por razones de cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo pienso, Henry, que esto es algo muy criticable y hay que apoyar a la Dirección General de Impuestos Internos en el esfuerzo que pueda hacer para penalizar, para perseguir, para condenar, sancionar estas actividades por parte de estos defraudadores. Sí, yo creo que eso es una excelente demostración de cómo la tecnología